Hola, soy Jorge y hoy vamos a hablar del occidente de Mesoamérica y específicamente del estado Tarasco. Ya hemos mencionado antes al norte del occidente de Mesoamérica cuando hablamos de Aztatlán. Pues bien, la civilización apareció en el occidente de Mesoamérica desde el periodo preclásico. El sitio más famoso del preclásico en occidente fue la zona de El Opeño, de la cual ya también hablamos. Del preclásico en occidente también son la cerámica capacha, pero esta se dio más en la zona del Pacífico, y unas tumbas muy profundas a las que se accede por unos tubos a las que se les conoce como tumbas de Tiro. Las tumbas de Tiro fueron muy comunes en el occidente de Mesoamérica durante el preclásico y en ellas se han hallado cantidades de cerámicas. Para el preclásico tardío, el sitio mejor conocido de occidente es Chupícuaro, que se desarrolló en la cuenca del Lerma. Como pueden ver, hay algo anormal en las fotos y es que el sitio se inundó cuando se construyó una presa cerca en el siglo XX. Sin embargo, un grupo de salvación de arqueólogos fue contratado a último momento para hacer un estudio de salvación de Chupícuaro, es decir, un estudio rápido antes de que Chupícuaro se inundara. Después del preclásico, durante el clásico, la tradición de Chupícuaro parece haberse desplazado a las zonas de Queréndaro y Santa María. Otra zona de occidente que experimenta un fuerte desarrollo durante el clásico fue el área de Zacapu. En esta zona se levantaron una serie de sitios que se conocen como las lomas. El más grande de todos tiene el nombre muy original de Loma Alta. Pero una de las culturas del clásico más llamativas de occidente fue Teuchitlán. Esta cultura se desarrolló desde el preclásico tardío hasta el 900. Y tuvo un tipo de arquitectura muy particular, pues erigió pirámides circulares de varios pisos conocidas como huachimontones. Construcciones que se encuentran especialmente en el valle de Teuchitlán, en donde el sitio más grande tiene el nombre muy original de Huachimontón. Un aspecto muy curioso de los huachimontones es que aunque se construyeron muchos en el valle de Teuchitlán, en realidad casi no hay ninguno en el valle de Junto de Atemajac. Esto ha llevado a varios arqueólogos a pensar que la cultura de Teuchitlán se organizó en un solo estado, un estado que impulsó una religión que daba mucho peso a los rituales religiosos realizados en los huachimontones y que guardó fronteras muy firmes con sus vecinos del este. En los últimos años del clásico, sin embargo, la cultura de Teuchitlán colapsa y con ello el centro cultural de Occidente se desplazó a la zona de Pátzcuaro. Entre el 1000 y el 1200 había unas 10 comunidades en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Cada una tenía un gobierno propio, y el reino más grande de estos era el de Michoacán, cuya élite hablaba náhuatl y adoraba a la diosa Xaratanga, deidad de la luna. Aunque había pueblos en el área que hablaban diversas lenguas como el náhuatl, la mayor parte de la gente hablaba purépecha. De repente, durante los siglos XII o XIII empiezan a llegar a la zona unos chichimecas de nombre Huacusecha. Las crónicas nos cuentan que estas personas eran comandadas por un general de nombre Ticatame. En un primer momento se asentaron en la zona de Utinguarán Pexo. Para los Ucusecha, el dios principal era Curicuaeri, divinidad del sol y del fuego, cuyo culto giraba alrededor del curioso rito de mantener prendidas hogueras en edificios levantados en su honor. El humo que se levantaba de este fuego se consideraba un canal por el cual nuestro mundo entraba en contacto con el de los dioses. Además, el hollín que quedaba después de este incendio era usado por los sacerdotes para pintar su cuerpo de negro. Según las crónicas, tras la muerte de Ticatame, los Acusechas siguieron deambulando de un lugar a otro sin asentarse permanentemente en ninguno, hasta que finalmente se establecieron en Pátzcuaro. Esto sucedió durante el reinado del Cazonzi Curatame. Cazonzi es el nombre por el cual se nombraba al rey Tarasco. Ahora bien, Curatame tuvo dos hijos principales, Pahuacume y Huapani. Pahuacume se casa con una mujer de la nobleza de la isla de Xarácuaro. Por este medio se forja una alianza militar entre ambos señoríos. Esta alianza busca expandir su territorio por medio de la guerra, y Pahuacume y Huapani mueren en ella. Así, su hijo Tariacuri asciende al poder desde muy chico. Tariacuri era un gobernante ambicioso y despiadado, y la leyenda dice que incluso mandó a matar a su propio hijo. Durante su reinado, el estado Tarasco emprende una serie de acciones que involucran alianzas y guerras para tomar el control de las tierras alrededor del lago de Pátzcuaro. Se dice que tomó como principales enemigos a los nahuas adoradores de Xaratanga y que por lo tanto su principal ambición era conquistar Michoacán. Tras la conquista de las tierras del lago de Pátzcuaro, Tariacuri se enfrenta a la difícil situación de organizar un gobierno en un reino mucho más grande del que había antes. Y es así como recurre a la tradición mesoamericana del postclásico, según la cual un reino grande se dividía en 3 capitales principales. Entonces, hacia el final de su vida, manda a llamar a su hijo Ikingare, y además manda a llamar a Iriapan Tangashuan, que eran descendientes de Huapeani. Entre ellos 3 acuerda dividir el gobierno del nuevo reino. Ikingare gobernaría en Pátzcuaro, Tangashuan en Tzintzuntzan e Iriapan en Iguazio, en donde se erigiría el templo de Curicuaeri.
Tirakuri murió al poco tiempo y fue despedido en una ceremonia a medianoche en la que su cuerpo fue cremado y ofrecido a las llamas de Kurikaweri. Mientras tanto, sus descendientes se repartieron el poder del nuevo reino. Los tres primos y aliados continuarían las expansiones territoriales iniciadas por su antecesor, con conquistas militares y alianzas. Sin embargo, tras la muerte de estos tres primos, Tzintzuntzan comienza poco a poco a acaparar más y más poder. Y finalmente Tzitzipandacuare, que fue hijo de Tangashuan, consigue mudar el templo de Kurikaweri a su ciudad. A partir de ese momento, Tzintzuntzan se convirtió en la ciudad más importante del estado Tarasco, aunque Iguazio continuó teniendo cierta influencia política. Las ciudades tarascas en general no fueron muy grandes, incluso poblaciones importantes como Uruapan, Turicato, Guanicueo y Erongarícuaro no llegaron a ser tan grandes. Tzintzuntzan tuvo una población de unos 25,000 habitantes y cubrió una extensión de casi 7 kilómetros cuadrados. En su centro se levantaron los palacios del Cazonzi y de los nobles, que se llamaban a sí mismo Tarasque, que significa en purépecha ídolo o yerno, y de ahí que se le llame estado Tarasco. En el centro de la ciudad se erigieron 6 yacatas, que es como en purépecha se le llama a las pirámides. Estas yacatas tenían finalidades religiosas. Además, según las crónicas, hubo un zoológico, una cárcel, baños de vapor, mercados, juegos de pelota y hasta centros para guardar granos. Tzitzipandacuare continuó las políticas expansionistas de sus antecesores, de manera que el reino tarasco llegó a ser uno de los más grandes de toda la historia de Mesoamérica, aunque en esa época se enfrentó al empuje expansionista del reino mexica. De hecho, durante el reinado de Tzitzipandacuare, hubo un tlatoani o rey mexica llamado Ayaxacatl que arremetió contra el estado tarasco, pero sus tropas fueron detenidas en Tajumora. Una de las tácticas que usaron los Cazonzi para la defensa de su estado fue conceder tierras en la frontera a grupos chichimecas que las necesitaban. Y a los grupos chichimecas les ofrecieron que no les debían de pagar tributo a los Cazonzi a cambio de que ellos, los chichimecas, se hicieran cargo de la defensa de la frontera. Esta estrategia fue particularmente impulsada por Suangua. Suangua fue la cabeza de un estado pujante y rico movido en gran parte por su comercio. Los mercados jugaron un papel muy importante en la economía de Mesoamérica, porque en los mercados se concentraban las mercancías que venían desde distintas partes de los territorios y se redistribuían. En el estado Tarasco, 2 de los mercados más grandes se localizaron en Pareo y en Zahueto. En cuanto a la gente, la mayor parte de la población era campesina y en las regiones que estaban cerca de lagos también había muchos pescadores. Una novedad del posclásico es la presencia de orfebres dentro del grupo de los artesanos, porque durante el posclásico se empezó a practicar la transformación de los metales en Mesoamérica. Los metales como el oro parecen haber estado reservados en el caso de los tarascos para el uso de la nobleza. El oro fue uno de los metales más utilizados desde el principio por las culturas mesoamericanas porque es muy fácil de moldear, solo se necesita golpearlo con un martillo para hacer láminas de oro y luego a estas se les da distintas formas. Otro metal muy utilizado por los mesoamericanos fue el cobre, que los purépechas utilizaron para hacer anzuelos, diversas herramientas para el campo e incluso hachas que servían como moneda. Tratar el cobre es mucho más difícil que tratar el oro porque primero tienes que quitarle las impurezas y para ello los mesoamericanos utilizaron en primer lugar grandes hornos como crisoles. Además necesitaban un combustible potente que en su caso fue el añil y un suministro constante de aire que manteniera viva la flama para poder alcanzar altas temperaturas, que fue el cañuto. Hasta abajo de la pirámide social estaban los esclavos, dedicados al cultivo de las tierras del Cazonzi y también eran objeto de sacrificio. Se podía llegar a ser esclavo por medio de 3 vías: por ser atrapado en la guerra, por ser dado de comer cuando uno se estaba muriendo de hambre o por ser adquirido en una compraventa. Las clases poderosas vivían principalmente del tributo. La recaudación del tributo empezaba en las villas más pequeñas, en donde los caciques de estas villas se encargaban de recaudarlo y de enviar una parte de él a las villas medianas. Las villas y pueblos medianas, a su vez, enviaban una parte de este tributo a la capital. El tributo también incluía cierto número de días de trabajo forzado al año para la guerra o para el campo. Una parte de este tributo se redistribuía a la población cuando se organizaban grandes fiestas y se le daba alimento a la gente. Sin embargo, la mayor parte del tributo iba a parar a la mano de la nobleza, que a la vez acaparaba la mayor parte de los puestos burocráticos. En la cima del gobierno estaba el Cazonzi, y el Cazonzi también ocupaba puestos religiosos, pues era el representante de Kurikaweri, y además tenía el puesto de Ajamecha, que era el sacrificador. Debajo de él estaban los Achaecha o señores, quienes ocupaban los puestos importantes en la economía, el ejército, el sacerdocio y el gobierno. El señor más importante de todos era el Angatakuri, segundo al mando del ejército solo por debajo del Cazonzi, que era el jefe supremo.
En el área de la economía había más de 30 señores. Por ejemplo, había uno que se dedicaba exclusivamente a controlar la construcción de casas, otro controlaba a los mensajeros, otro la producción de leña, otro a la caza de venados, conejos y patos, otro a los pintores y otro más regulaba el uso de flechas y arcos. Dentro de estos señores el más importante era el Taretahuazatli, que era el encargado de controlar a los demás señores del área de la economía. No hay que olvidar tampoco a los jefes políticos de las distintas jurisdicciones en las que se dividía el estado. En algunos casos las mujeres también podían llegar a ocupar puestos en el gobierno. Por ejemplo, en Uruapan se dio el caso de una mujer de nombre Kenomen. Se dice que esta mujer se pintaba bandas en la cara y además utilizaba un mazo en una mano y en la otra un escudo para hacer valer su autoridad. Además, la casa del Cazonzi fue administrada enteramente por mujeres. Finalmente, los puestos religiosos también eran ocupados por gente de la nobleza. El sacerdote más importante de todos era el Peramuti, que tenía el encargo de investir al nuevo Cazonzi y además de gobernar a todos los demás sacerdotes. Aunque la religión estuvo muy normada por el Estado, también se dieron los casos de hechiceros que realizaban rituales ilegales, porque estaban prohibidos. Aparte de Curicaueri, otra deidad muy importante para el estado Tarasco fue Curahuapari. Esta diosa estaba asociada al nacimiento y se consideró la madre de todas las deidades, los humanos, los animales y las plantas. Y su santuario principal se ubicó en Sinapecuaro. Puede resultar muy curioso descubrir que los tarascos construyeron Chacmolet, Zompantlis, que incluso dividieron su gobierno en 3 ciudades distintas como se hacía en otros lados de Mesoamérica. Y sin embargo, no adoraron a la serpiente emplumada. Y esto nos recuerda que Mesoamérica fue un área cultural compleja, en donde las sociedades guardaron muchas cosas en común entre ellas, pero a la vez muchas otras cosas que las diferenciaban. Y una de estas culturas distintas fue la mexica, contemporánea de los tarascos y de la cual hablaremos en el siguiente capítulo. Gracias por ver.